Retomando el texto que leía al principio en Juan capítulo 4, el verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, subrayo esa frase, subrayadla en vuestra mente, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él está buscando entre los hombres a personas que le adoren de verdad. Como decía el texto de los profetas, que Dios está buscando hombres que se pongan al frente para orar, para clamar por su pueblo, por las injusticias, por las maldades de los hombres. Dios dice aquí, o Jesús dice aquí, que Él está buscando verdaderos adoradores. Y hemos tenido un tiempo precioso de adoración. Solemos tenerlo siempre, ¿verdad? En la conversación que el Señor mantiene con esta mujer, le dice: quiero centrar mi atención, hermanos, en esa expresión, verdaderos adoradores. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esta frase? ¿Acaso existen adoradores que no son verdaderos? ¿Existen verdaderos, o sea, adoradores que no lo son? ¿Quién es un adorador? ¿Tú eres un adorador? ¿Somos adoradores? Empecemos en primer lugar entendiendo quién es un adorador o qué es un adorador. Muchas veces creemos que un adorador es únicamente quien toca el instrumento, la batería, la guitarra, o dirige la música en la iglesia. Pero eso no es así. Eso no son los verdaderos adoradores. Un adorador es todo aquel que reconoce, mirad la frase, es todo aquel que reconoce el señorío de Cristo en su vida, el señorío de Dios en su vida, y como consecuencia vive en constante agradecimiento y en absoluta dependencia de Él. Una frase dicha, pero una frase que encierra muchísimo contenido. Un adorador, repito, es todo aquel que reconoce el señorío de Dios en su vida y como consecuencia vive en constante agradecimiento y en absoluta dependencia de nuestro Dios. El texto nos dice que el Padre no solo busca adoradores, sino verdaderos adoradores. La pregunta entonces es: ¿quién es un verdadero adorador? ¿Cómo conocemos a un verdadero adorador? ¿Soy yo un verdadero adorador? ¿Eres tú un verdadero adorador? Para contestar estas preguntas, vamos a ver ciertas características de un verdadero adorador. Me voy a centrar en 4 características que tienen que ver con un verdadero adorador. El adorador, como he dicho, no es el que toca la guitarra o toca el piano o toca cualquier instrumento musical. Es mucho más profundo. El verdadero adorador, la primera característica es que adora en todo tiempo, hermanos. Esa sería una primera característica. El verdadero adorador adora en todo tiempo. Y vamos a ver algún ejemplo. Cuando Job recibe la tremenda noticia de que lo había perdido todo, animales, criados, pastores, sus propios hijos, reaccionó de la siguiente manera. Job 1:20, por si Esperanza quiere ponerlo ahí para que lo veamos todos. Entonces Job se levantó
y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, después de recibir esa tremenda noticia, y adoró. Puedes imaginar por unos momentos a este hombre en medio de tanta desgracia, decir: Señor, te adoro por todo lo que has permitido en mi vida, todo lo que has permitido en mi vida. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cómo pudo este hombre, hermanos, adorar a Dios después de semejante noticia? ¿Es que no amaba a sus hijos? ¿Es que no amaba lo que tenía? Dice que cada día presentaba ofrenda a Dios por aquellos pecados que pudieran haber cometido sus hijos. O sea que muestra que había un verdadero cariño, amaba a sus hijos. Y recibe una impactante noticia y adora a Dios con todo su corazón, hermanos. Definitivamente, Job es un gran ejemplo de lo que es un verdadero adorador. Para mí es un ejemplo precioso. Él adora al Señor en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la dificultad. El verdadero adorador adora en tiempo de alegría y en tiempo de gozo. Qué bonito es, dice ese cántico, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas te van bien. Pero yo le alabo en mi quebranto, cuando hay dolor, cuando hay llanto. También dice, en tiempos de prueba y de adversidad. El verdadero adorador adora en tiempo de salud, ¿verdad? Señor, gracias por la salud que tengo, pero también lo hace en tiempo de enfermedad. Cuando la salud no está, cuando estoy que no puedo, cuando estoy baldado de dolores, o cuando tengo una enfermedad que a lo mejor es terminal. El verdadero adorador adora en todo tiempo. El verdadero adorador adora en tiempo de abundancia, cuando todo va bien, cuando los graneros, cuando el frigorífico está lleno, pero también en tiempo de escasez, cuando el frigorífico está vacío. El verdadero adorador adora en tiempo de libertad, como la que gozamos como españoles. Gozamos de libertad, pero también en tiempos de persecución. Y ya quisiera poder compartiros del testimonio de hermanos nuestros sufriendo la no libertad, la persecución por ser cristianos y adorando a Dios. Hermanos, este es el tiempo para nosotros. Mira con atención, voy a leer el texto en varias versiones. Mas la hora viene y ahora es. Ahora es el tiempo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. La Nueva Versión Internacional dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Otra versión de las Escrituras: pero llega la hora, ya estamos en ella. Llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores, los verdaderos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mi querido hermano, en el Señor, cualquiera sea la circunstancia que estés atravesando, este es el tiempo para adorar a Dios. Este es el tiempo para derramar nuestra alma delante del Señor. Ahora más que nunca es el tiempo de adorar a Dios. Ahora, hermanos, sea cual sea la circunstancia. Así que en todo tiempo, el verdadero adorador adora. Otra característica: el verdadero adorador no le encuentra despropósito a nada de lo que sucede en su vida. He oído a personas que todo lo que ocurre en su vida, y lo dicen con alegría, se les nota: no me preocupa porque Dios tiene el control, Dios sabe todo.
Hay quien, al contrario, se queja, hay que ver por lo que estoy pasando, no lo entiendo, esta situación no me favorece, no me ayuda, estoy muy mal, estoy pasando por una dificultad grandísima, pero el verdadero adorador, subrayo, no le encuentra despropósito a nada de lo que sucede en su vida. Y es una característica también muy importante. Job, de nuevo lo pongo como ejemplo, pondré alguno más, en medio de la desgracia adoró, pero algo que también hizo fue no hallarle despropósito en todo lo que estaba atravesando, por todo lo que estaba pasando. En Job 1:22 leemos, en todo esto, dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero bueno, Señor, me has quitado todo. ¿Qué? ¿Por qué? Él no le encontró despropósito de ningún tipo a lo que Dios había hecho en su vida. Aunque Job no entendía, ¿verdad? Y aunque a veces pasan cosas en nuestra vida que no entendemos. Job no entendía lo que estaba ocurriendo, estaba convencido que Dios tenía un propósito con todo lo que él estaba atravesando. ¿Le encuentras propósito en tu vida a las cosas que estás viviendo? Todas las cosas, dice la Biblia, que nos ayudan para bien, ¿verdad? Eso dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, esto viene a ratificar el apóstol Pablo, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo tiene un propósito. Esto también lo sabía otro personaje del Antiguo Testamento, que yo sé que a muchos nos encanta este personaje. Por ejemplo, José. José, el hijo menor, el penúltimo de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo precisamente por sus propios hermanos. Cuando llegó el tiempo del hambre en la tierra, los hermanos de José fueron a Egipto en busca de alimento. Ellos no sabían, ellos no tenían ni idea, ni la más remota idea, que después de Faraón, José era el hombre más poderoso de Egipto. Ellos no tenían ni idea. ¿Cómo te ibas tú a imaginar a un hermano que vendiste hace 10, 12 años atrás, 13, y ahora te lo vas a encontrar como el segundo hombre más poderoso de Egipto? Ellos fueron allí, había hambre, y ellos no llegaron ni a reconocerlo. También podemos imaginar que, me imagino que José iría un poco, pues con la vestimenta egipcia, los peinados, en fin, muy concreto, ¿verdad?, de los egipcios, y seguramente los hermanos ni los reconocieron siquiera. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, en Génesis 50:20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Vosotros, cuando hicisteis aquello, quisisteis hacerme de verdad daño de verdad. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que José le estaba diciendo a sus hermanos es que todo lo que ellos le hicieron, echarlo en una cisterna, luego venderlo como esclavo, todo esto tenía un propósito en los planes de Dios. Dios tenía un propósito con todas estas cosas. Y cuando estamos pasando por situaciones así no vemos, ¿verdad? No vemos propósito. A veces nos desesperamos, no encontramos propósito en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y él dice, y en el presente ese es el propósito. Ese propósito se está cumpliendo. Dios tenía un propósito y se está cumpliendo. Porque si no hubiera sido así, todo el pueblo de Egipto y ahora también sus hermanos y su padre morirían de hambre. Así que mirad si llegó lejos el propósito de Dios en la vida de José. Hoy, domingo
18 de octubre, para ser más concretos, del 2020, y debido a una pandemia mundial, hemos sido privados de reunirnos como iglesia aquí en nuestro salón de culto por bastante tiempo, durante bastante tiempo. Y este mensaje todavía lo estamos poniendo por internet, ¿verdad? Para que los que no pueden venir lo tengan, lo escuchen. ¿Qué sucederá mañana? Pues la verdad, nos volverán a confinar. ¿Volverán a confinarnos como iglesia? ¿Volverán a confinar la ciudad, el país? ¿Qué pasará mañana? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé, hermanos, es que mi Dios tiene un gran propósito. Tiene un propósito detrás de todo esto que estamos viviendo. De eso no me cabe la menor duda. Tengo la convicción que después de este tiempo, la Iglesia del Señor saldrá más fortalecida, saldrá bendecida, saldrá victoriosa. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Lo crees tú? Convencido estoy. El verdadero adorador jamás le encontrará despropósito a las situaciones adversas que podamos atravesar. No le va a encontrar despropósito. Señor, tú sabes. Ahora estamos en esta situación, pero confiamos en ti. Porque tenemos la convicción que Dios tiene, el verdadero adorador tiene la convicción que Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Job lo tuvo muy claro. José lo tuvo. Hombres de referencia para nosotros. Tengámoslo también nosotros, hermanos. Dios tiene un propósito. No debemos dejar de adorarle, de reconocerle, de bendecirle. Otra característica, avanzando: el verdadero adorador adora en todo lugar. En todo lugar. No tiene que ir a Jerusalén, o no tiene que hacerlo en Samaria, o no hay que ir a Santiago de Compostela o a otros lugares de peregrinación, a la Meca, como hacen los musulmanes. Y según cada religión van a un sitio, van a otro. Esto es un error. Jesús enseña que el verdadero adorador puede hacerlo en todo lugar. Hermanos, qué bendición cuando yo descubrí esto. Porque yo era de los que iban a la iglesia y allí era el único sitio, tenía que tener una imagen delante, arrodillarme y allí levantar mis rezos a ese Dios. Cuando yo pude entender que no hace falta, que puedes estar en tu habitación a solas con Dios, para mí fue un descubrimiento precioso. Qué bueno, Señor, que no tengo que ir a Jerusalén, que no tengo que ir a ningún sitio determinado, ni siquiera tengo que venir al salón de cultos de la iglesia, puedo hacerlo en el sitio más recóndito de mi habitación, o incluso mientras trabajo, adoro a Dios, o cuando estoy en mis tareas en casa, adoro a Dios. Amén. Si un músico solo alaba cuando está en un altar, si un predicador solo predica cuando tiene el púlpito con él, si un cristiano solo canta, solo ora y lee la Biblia cuando está en la iglesia, eso quiere decir que lo que hacemos en la iglesia es solo una actuación, actuar para que se nos vea. Si solo adoras a Dios en la iglesia, estás actuando. Si solo cantas a Dios en la iglesia, estás actuando. Tienes sitios para adorar a Dios. No estás limitado. Qué bueno este texto de Jesús. Ella le dice: Señor, mira que nosotros adoramos aquí, que vosotros decís que allí. Y el Señor le dice:
Quita todos esos paradigmas mentales que a veces nos arrastran desde tiempos atrás. Un verdadero adorador adora donde quiera que esté. No necesita un lugar concreto para buscar a Dios, para arrodillarte. No necesitas una figura de cerámica, de madera, de mármol, de lo que quiera que sea. Porque Dios no podemos representarle con figuras. Porque Dios es mucho más excelso que cualquier figura humana que podamos hacer con nuestras manos, que el artista más sublime pueda crear con sus manos. Dios es mucho más alto que todo esto. El verdadero adorador, insisto, adora en todo lugar, cuando está en su lugar de trabajo, cuando está en su lugar de estudios, cuando va caminando por la calle, cuando conduce su coche, cuando se está bañando, cuando se afeita la barba, cuando se viste, cuando abre sus ojos al amanecer, cuando cierra sus ojos al anochecer. Señor, gracias por este día. Bendito sea tu nombre. No estamos limitados en los lugares, ni en el tiempo siquiera tampoco. Como ya dije, debido a la pandemia que estamos viviendo, hemos pasado un tiempo sin reunirnos en nuestro local de cultos. Pero si podemos, y lo hemos hecho, reunirnos en las casas, como lo hemos hecho, ¿verdad? Ahora las casas se convierten en aquel lugar donde, como iglesia, levantamos el altar a Dios. Muchos de vosotros habéis tenido los cultos en vuestras casas y me habéis manifestado de gran bendición espiritual, cuando alrededor de la mesa os habéis sentado la familia y habéis compartido. El verdadero adorador, insisto, se le conoce porque adora en todo lugar y en todo tiempo. ¿Amén? Amén. Convencidos estamos de ello. La cuarta característica del verdadero adorador, que lo dice Jesús también, es que adora a Dios en espíritu y en verdad, dice el texto. El versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dos aspectos muy interesantes a tener en cuenta que vamos a ver. Adorar en espíritu. La palabra espíritu no está haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad, sino más bien al espíritu del hombre. Su alma, sus emociones. Adorar a Dios en espíritu. Adorar a Dios en espíritu es adorarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestros pensamientos. Y algo muy importante, no necesitamos, ya lo he referido antes, imágenes de talla para postrarnos ante ellas. Yo las necesitaba antiguamente y no concebía adorar a Dios si no era delante de una imagen de talla. Pero el Señor me mostró que no necesito adorarle y no necesito imagen para adorarle. El hombre, por lo general, necesita ver una imagen para postrarse ante ella, ¿cierto? Y así conocemos de todas las religiones o de casi todas las religiones del mundo, necesitan alguna imagen para postrarse, para adorarle. Pero el verdadero adorador adora a Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es un ser espiritual. Dios no tiene imagen. Si Él se hubiera revelado en una imagen física, pues podríamos, a lo mejor, pero Él no quiso hacerlo. No quiso nunca dar una imagen suya.
Y por eso Jesús enseña que hay que adorar a Dios en espíritu, no a través de imágenes, de talla. Esto es un error de las religiones de nuestro tiempo. Adoramos a Dios en espíritu. Y adorar en verdad. No solo que hay que adorarle en espíritu, sino que hay que hacerlo en verdad. Y para esto debemos conocerle. Para adorar a Dios en verdad hay que conocerle. Conocer sus atributos, no su imagen, porque ya hemos dicho que es un ser espiritual. Pero sí sabemos sus atributos morales, conocer sus promesas, conocer su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, dice, mi palabra es verdad. Mientras más le conocemos, más profunda será nuestra adoración. Mientras más y mejor conocemos a Dios, mejor le adoraremos. Más profunda, más sincera, más sencilla y clara será nuestra adoración. Por eso el creyente debe de buscar en la palabra de Dios. Debe venir a ella cada día. Debe leerla. No conformarte con lo que el domingo se predique en la iglesia, sea quien sea que lo predique, y que lo haga muy bien, o no tan bien. Es que cada uno tenemos la responsabilidad de buscar a nivel personal conocer mejor a Dios. Dejar que Él nos hable con su palabra, porque Él tiene cosas para decirnos, ¿verdad? Y cuando nos sentamos y leemos tranquilamente, no con prisas, tranquilamente la palabra, el Señor siempre tiene algo que decirnos. Mostrarte un pecado, mostrarte algo de sus atributos, de su personalidad, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada, cómo conducirnos y cómo no conducirnos en esta vida. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y para hacerlo hay que conocerle. Hay que conocer la verdad. Por eso una iglesia que discipula constantemente a sus miembros es una iglesia que crece, que madura espiritualmente. Las iglesias donde no hay discipulado, donde no se discipula y donde no se esfuerza el creyente por aprender, por sentarse, por buscar, son iglesias que están en un nivel muy mediocre, hermanos. Y necesitamos subir de nivel. Necesitamos subir de nivel. El nivel, debemos de estar por encima de ese nivel de la mediocridad. En nuestra vida espiritual estoy hablando. Todos nos preparamos para afrontar la vida y cuanto más conocimiento adquirimos, más importantes somos. Pero hay que conocer la palabra de Dios para subir nuestro nivel y conocer mejor a nuestro Dios. Adorar solo en espíritu y no en verdad representa un peligro. Ahora bien, existe también un peligro si solo adoramos en espíritu y no lo hacemos en verdad. Es decir, si nuestra adoración solo es emocional y no existe un conocimiento de aquel a quien adoramos, pues se va a quedar ahí en ese nivel de la mediocridad. Porque nuestras emociones, si solo adoramos a Dios cuando hay una música que me excita, que me levanta, que me hace saltar, ¿verdad? Vemos algunas alabanzas, adoraciones, alabanzas que saltan. Yo veo ahí una adoración, evidentemente efímera, emocional, con falta de conocimiento, con falta de verdad. Y eso es un error también. Y muchas iglesias, desgraciadamente, están en ese extremo, ¿verdad? Por eso me alegra ver que los responsables del grupo de alabanza se preocupan de las letras de las canciones, qué canciones cantamos, qué letras, en qué letras hacemos influencia, porque qué estamos cantando. A veces cantamos, a veces se cantan cosas que no son de acorde a la palabra de Dios. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, con doctrina. Igual que cuando oramos.
Ya lo digo también de camino. Cuando oramos, qué bueno es que nuestra oración esté impregnada de la palabra, hermanos. Que cuando ora no solo sean tus palabras, sino que haya versos de la palabra, haya doctrina en lo que decimos de la palabra de Dios. Me encanta orar con versículos, haciendo mención a versículos, porque esto parece que potencia nuestra oración, tiene más sentido. Estamos demostrando que conocemos, que sabemos, y no solo decimos frases sueltas sin sentido, o cantamos frases sueltas sin sentido. Conocer a Dios en espíritu, pero también en verdad, porque si no podemos equivocarnos, podemos hacerlo mal. Así que el verdadero adorador le adora cuando está alegre, pero también cuando está luchando con la depresión, con el sufrimiento, con los malos tragos de la vida. El verdadero adorador le adora cuando quiere adorar, pero también cuando no quiere adorar, cuando está triste, cuando no tiene ganas. El verdadero adorador adora porque sabe que es en ese momento cuando más lo necesita, cuando estamos hundidos, cuando pasamos por malos momentos. Más necesitamos que nunca la adoración. El verdadero adorador adora en espíritu, pero sobre todo en verdad, en verdad. Y para eso hay que conocer la palabra. Así que, concluyendo, hermanos, en tiempos de la iglesia perseguida, al principio del cristianismo, Policarpo fue pastor de la iglesia de la ciudad de Esmirna. A este le dijeron: adora a César, echa un poco de incienso en su altar y no morirás, le dijeron a Policarpo, el pastor de la iglesia. Policarpo respondió: 86 años de mi vida he servido a Cristo y siempre ha sido fiel. ¿Cómo he de negarlo yo ahora? ¿Cómo lo voy a negar yo ahora? Ante esta respuesta le dijeron: si no adoras a César y sigues adorando a Cristo, morirás en la hoguera. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces Policarpo respondió: ustedes me amenazan con las llamas que ciertamente arderán, pero pronto se consumirán. Yo no temo a esas llamas. Yo no temo a esas llamas, dice Policarpo. Temo a las llamas del infierno, que nunca se apagan. A esas llamas, a esas sí que le temo. No voy a negar a Cristo, porque durante 86 años de mi vida me ha demostrado su fidelidad. Es así como este hombre murió quemado, hermanos, por las llamas del fuego, pero jamás adoró a César, ni dejó de adorar a Cristo, aunque esto llegó a costarle la vida. Quizás a ti no te está pidiendo el Señor algo así tan fuerte, o quizás a muchos sí se lo está pidiendo. El texto de la palabra dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sabemos que el oro es probado en el horno de fuego, ¿verdad? Lo sabéis. Es allí, en el horno, donde la escoria se consume, pero donde el verdadero oro permanece intacto. La escoria se elimina y el oro permanece. El verdadero adorador es probado en el horno de fuego. Vas a ser probado. Vamos a ser probados. Y justo ahora estamos en un gran horno de fuego. Y sé que en fe saldremos relucientes y victoriosos
en Cristo Jesús, porque nosotros somos, hermanos, verdaderos adoradores. Esta iglesia tiene que ser una iglesia donde se congregan verdaderos adoradores, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No dejemos de adorar, no dejemos de servir, no dejemos de entregar nuestra vida, no dejemos, como dice esa canción, de dar lo mejor de nuestra vida al Señor. Si no conoces a Cristo, que aquí no es el caso, creo que todos conocéis al Señor. Si una persona no conoce a Cristo es porque no ha nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, no puedes ser un verdadero adorador. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tenemos para comunicar a todos. Y es el mensaje que tenemos para vivir nosotros como iglesia, hermanos. Seamos adoradores. Cuando adoramos, cuando preparamos la adoración, la alabanza, cuando venimos a la iglesia y sabemos que el comienzo es un tiempo de adoración, vengamos preparados. Algunos oramos, nos encerramos en el cuarto y oramos y preparamos y queremos preparar a todos, pero es cierto que cada uno tiene que venir preparado, con una mente: ¿dónde voy? Me estoy levantando, he desayunado, me he vestido, ¿dónde voy? ¿A qué voy allí? Voy a adorar a Dios. Señor, prepara mi corazón, prepara mi mente, porque voy a darte lo mejor de mi vida con todos mis hermanos. Así que el Señor nos bendiga y que este mensaje sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Que no se quede en palabras, que se las lleva el viento. El Señor busca adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has mostrado en ella. Gracias porque tú buscas adoradores, Señor, y nosotros nos presentamos como Isaías. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Para qué? Para adorarte, para bendecirte, para proclamar las verdades del Evangelio a toda criatura. Señor, que seamos una iglesia viva, que aunque tengamos este tiempo difícil, donde no podemos con toda libertad llegar a todos los rincones, que tú nos ayudes, Señor, allí donde estemos, que seamos luz, que seamos sal y que brote de nuestro corazón una adoración sincera, continua, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria por siempre. Amén, Señor. Amén, Padre.